En este mes de julio, el tiempo para la Crónica Negra lo estamos dedicando a repasar los expedientes más aterradores de la temporada. En esta nueva hora de programa, vamos a repasar algunos de los atentados y asesinatos más recordados de los últimos tiempos. Desde el asesinato de Martin Luther King y John Lennon, a la masacre de Utoya, ocurrida hace justo 5 años en Noruega. Empezamos. Jens Stoltenberg, primer ministro noruego entre 2005 y 2013. Hemos sido golpeados con una violencia brutal. Lo que ha ocurrido es una tragedia nacional. Nunca había pasado nada así en Noruega desde la Segunda Guerra Mundial. Esto ha sido un auténtico crimen. La noticia espantó al mundo. El 22 de julio de 2011, el noruego Anders Behring hacía estallar una bomba en las inmediaciones de la oficina del primer ministro de su país. Pocas horas después, quitaba la vida a 77 jóvenes del Partido Laborista Noruego en un tiroteo perpetrado en la cercana isla de Utoya. Me apuntó con su ametralladora. Me apuntó directamente, la vi directa hacia mí y vi que no tenía miedo en la mirada. Era la mirada de un asesino. Una mirada que te dice que estás a punto de morir. A pesar de la magnitud de la matanza, el asesino pasará en la cárcel tan solo 21 años. En plena vista pública, Anders Behring dijo: actué en nombre de mi pueblo, de mi religión y de mi país. José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. ¿Cuáles fueron los acontecimientos de aquel 22 de julio de hace ahora 5 años? Pues aquel mediodía, después de haber publicado un vídeo en YouTube portando un fusil y con consignas contra el marxismo, Anders Behring cargó su coche con explosivos y se internó en la zona del centro de Oslo en la que se ubican las oficinas más destacadas del gobierno noruego. A las 15:26, Anders detonó los explosivos y el caos se adueñó de la ciudad. La explosión provocó incendios en varios edificios, uno de ellos la oficina del primer ministro. Esta primera parte del atentado se saldó con 8 muertos. Muchos en aquel momento pensaron que se trataba de un atentado yihadista. Bueno, pero la historia no terminó ahí. La peor parte estaba aún por llegar. Aprovechando el caos y la confusión creada en Oslo, Anders Behring acudió armado a la cercana isla de Utoya, sede del Partido Laborista. ¿Qué hizo Anders cuando llegó a la isla? Primero engañó a todos asegurando que pertenecía a los miembros de las fuerzas de seguridad del gobierno. Pudo confundir a la gente gracias al uniforme militar que vestía. Entonces pidió a todos los integrantes del partido, a todos los que estaban delante, que se reunieran en un mismo punto y allí comenzó a disparar contra ellos, a quemarropa, con el rifle que llevaba encima. Después de esta carnicería, corrió hacia el centro de Utoya, disparando a todo aquel con el que se cruzaba. En total, llegó a matar a 77 personas en apenas 2 horas. La policía llegó a la isla a las 6 de la tarde y después de un complicado operativo, logró detener a Anders Behring. José Manuel, siempre hablamos del progreso en los países del norte de Europa. ¿Cuál fue la condena que le impusieron a este animal? Pues te vas a sorprender. El 24 de agosto de 2012, Anders fue condenado insólitamente a 21 años de cárcel. Incluso el propio asesino se sintió satisfecho con la resolución. 77 muertos, 21 años de cárcel, echa cuentas, apenas 4 meses de prisión por cada persona que había matado. En el caso de Anders Behring, hablamos de un atentado con trasfondo político. Precisamente para hablar sobre este asunto, contactamos con un experto en la materia, con el psicólogo Guillermo Fauce.
Guillermo, los asesinos movidos por ideales políticos, como parece que es el caso de este tal Anders Behring Breivik, ¿se pueden considerar psicópatas o enfermos mentales? Bueno, pues posiblemente ni una cosa ni la otra. Precisamente lo que explica gran parte de lo que les ocurre o lo que hacen es que buscan pues un más allá, ¿no? En realidad buscan llegar al cielo, buscan cumplir un ideal político. No ven a quien están matando como un igual, como un ser humano, como una víctima, sino como un objetivo de ese objetivo superior que ellos tienen, ¿no? ¿Esto es normal o es una patología? Sí, es una patología, pero siempre decimos que no están enfermos mentales, porque si estuviesen enfermos mentales no se les podría meter en prisión, no tendrían responsabilidad y saben lo que hacen. Por tanto, debo entender que sería ese diagnóstico casi una treta jurídica para que al final termine en la cárcel, porque claro, me decías, no ven a seres humanos sino objetivos. Si realmente no ven a seres humanos matando a 77 personas, está claro que tiene algún tipo de desequilibrio, ¿no? Tiene un desequilibrio, pero insisto en esta terminología, no una patología, porque si no, no iría a prisión, sino que iría a un manicomio, digamos, entre comillas. Por eso siempre matizamos mucho, son conscientes de lo que hacen, saben lo que están haciendo, no son un enfermo mental que tenga una realidad paralela, pero tiene alterado sin duda la percepción de ver al otro como un ser humano igual que yo, que cualquiera de nosotros, ¿no? ¿Y este tipo de personajes, Guillermo, sienten remordimientos cuando cometen sus crímenes o por el contrario se sienten casi héroes? Con el tiempo pueden llegar a sentir remordimientos, pero en el momento en que lo hacen son héroes. Sus familias suelen tener beneficios, de hecho, todo su mundo les va a construir un halo de heroicidad, de cumplir una misión superior, incluso trascendente, ¿no? Es decir, que no es de este mundo, sino es de otro mundo, ¿no? Y por tanto todo va a ser loas y refuerzos a eso que han hecho. ¿Un individuo así es rehabitable? Es decir, cuando alguien actúa por ideas políticas, incluso racistas, como es el caso del personaje de esta noche, ¿un psicólogo considera que es rehabitable? Bueno, los psicólogos siempre creemos que se puede trabajar, siempre creemos que se pueden revertir las cosas, siempre creemos en la posibilidad y en la esperanza de revertirlo, pero es verdad que no siempre se puede, y es verdad que en muchos casos el individuo lleva toda una vida en un determinado contexto, con un determinado marco, con una determinada interpretación que hace muy difícil, si no imposible, el que podamos estructurar esa rehabilitación. Una de las cosas que hacemos es precisamente intentar revertir esa idea de que quien he matado es un ser humano como tú. Te podía haber pasado a ti, te tienes que poner en ese lugar, tienes que recuperar esa capacidad de empatía, ¿no? Y eso es difícil porque es casi reprogramar a esa persona, es volverle a reconstruir, ¿no? Me decías, no ven a seres humanos, no veía a seres humanos, sino a objetivos. Es decir, el deseo de un personaje de este tipo puede ser un deseo de gozar matando, o probablemente gozan más con la idea de el alentar su causa, el de darle proyección, el de darle mucho sonido, mucho ruido a su hazaña, entre comillas. Sin duda la causa, la hazaña y darle ruido, es conseguir un objetivo superior, y la matanza es el medio. Y de hecho por eso hablan de que en realidad están matando no a seres humanos, sino a infrahumanos, a perros, a gente que no tiene esa categoría. A gente que se la tiene que descategorizar, que se la tiene que deshumanizar para pensar que no son importantes y que no son como uno es superior y está cumpliendo una misión superior. Y desde ese punto de vista lo importante es que esa misión se cumpla, y para que se cumpla la misión, entre otras cosas, tiene que haber el máximo de repercusión, ¿no? Guillermo Fauce es psicólogo. Gracias por atendernos, un abrazo y gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, el siguiente caso nos lleva hasta Australia, hasta la zona turística de Port Arthur. Aquel lugar fue escenario de una masacre de la que se han cumplido 20 años. Haré algo para que nadie me olvide. Estas palabras fueron el preludio de la terrible masacre de Port Arthur, en el estado de Tasmania, en Australia. Estamos ante un indiscriminado tiroteo a manos de Martin Bryan,
un veinteañero inadaptado. La terrible matanza ocurrió el 28 de abril de 1996 y se cobró la vida de 35 personas. Su protagonista, Martin Bryant, había nacido con un importante retraso mental. Cuando sus compañeros en la escuela empezaron a llamarle estúpido Martin, el niño empezó a gestar su odio y su venganza contra la sociedad. Fue un joven sádico que disfrutaba mutilando y matando animales y que ni siquiera se entristeció cuando su padre se suicidó ahogándose en una alberca. Su retraso y la esquizofrenia que se le diagnosticó no fueron un freno a la hora de organizar la matanza que haría estremecer al mundo. Portando un rifle semiautomático Colt, se dirigió a la zona más concurrida del centro turístico de Port Arthur. Una vez allí, entró en la cafetería Broad Arrow. Dentro, comenzó a disparar sin reparo contra todo aquel que se iba cruzando. Concluida esa primera parte de la tragedia, se marchó a una casa de huéspedes donde secuestró a sus dueños. Finalmente, fue apresado. El 28 de abril de 1996, Martin Bryant le dijo a un vecino: «Todo el mundo me recordará por lo que haré». ¿Cuál era el plan que tenía trazado Martin? A eso de la 1 de la tarde, Martin Bryant se adentró en el centro turístico de Port Arthur. Al ser un domingo y a la hora del almuerzo, la zona estaba atestada de turistas. Nuestro protagonista entró en la cafetería Broad Arrow y, para disimular, pidió algo de comer. Después activó una cámara de vídeo que puso sobre una mesa y sacó el rifle con el que disparó a su alrededor casi sin mirar. Mató a 20 personas y dejó un montón de heridos tirados por el suelo. Cuando salió al parking, fue incluso capaz de matar a sangre fría a una mujer y a sus 2 hijos pequeños. En el mismo parking, Martin Bryant robó un coche, asesinando antes a sus ocupantes. Con ese vehículo se dirigió a una casa de huéspedes. ¿Por qué eligió ese lugar? Tenía que ver con su padre, que se había suicidado años atrás al no poder comprar una casa concreta porque otros inquilinos se le habían adelantado. Esa casa se había convertido en aquella casa de huéspedes y sus dueños eran aquellos mismos inquilinos. Por el camino, Martin fue disparando a los coches que se cruzaban con él, y ya en la casa amordazó a David y a Sally, los gerentes del hostal, y los usó de rehenes. Por suerte, un negociador logró que Martin se rindiera y en ese momento fue detenido. El papel del negociador fue clave en la resolución de esta historia, y precisamente sobre esa figura, la del negociador, en un caso de secuestro con rehenes, hablamos con el inspector de la Policía Nacional, Juan Antonio O'Donnell. ¿Cuál sería el protocolo que pone en marcha la policía cuando un civil, como es el caso que hemos contado, secuestra y utiliza de rehenes a terceras personas? Bien, pues el protocolo viene dado por una sección que se creó hace algunos años en la policía, que depende de la UDEF central de la Comisaría General de Madrid, y que ese grupo, esa sección, se llama de secuestros y extorsiones, tiene un grupo dedicado a la investigación y luego tiene otro de negociador puramente. Entonces, el protocolo pasaría por establecer con los investigadores qué tipo de perfil tiene el secuestrador, qué motivaciones tiene, y con esa información y la gestión del negociador, cuando ya en principio se ha actuado en la zona y se ha acordonado y tomadas las medidas que no cito porque son obvias, pues entonces entra el negociador a dialogar con uno de los secuestradores. Siempre tiene que ser un interlocutor.
Juan Antonio O'Donnell, soy Adolfo Arjona. Buenas Hola, noches. Encantado, Adolfo. Hola, gracias por atendernos. Juan Antonio, una pregunta. Dependiendo del perfil del delincuente del que estamos hablando, hay un negociador, es decir, el negociador vale para cualquier situación, bien sea retención de rehenes porque ha habido robo o por asesinato. Estamos hablando de cuando es una persona que hay demostradas pruebas de que es un demente, se utiliza otro tipo de perfil, o el negociador al final es un profesional que aborda esa materia, sea cual sea la naturaleza del delincuente. Como dicen los malos entrevistados, mucho me alegro que me haga usted esta pregunta, porque, claro, si no yo no hubiera entrado en detalles, porque yo sé el tiempo en la radio lo que es. Entonces, Adolfo, efectivamente, es como tú dices, solamente que en la mente de todos está, ¿por qué no decirlo, lo que Hollywood nos vende? No es un negociador. En general, y sabes los años que he estado yo en activo, ningún trabajo policial lo hace un superhombre. En realidad se habla de negociador para abreviar. Hay uno, es verdad, el más caracterizado, el que tenga más facilidad de palabra, el que haga más gala de una empatía especial que hay que tener en estos casos. Ese es el que se convierte en interlocutor del equipo negociador, porque el equipo negociador tiene entre bastidores, psicólogos, investigadores que tienen datos que en un momento determinado a ese interlocutor le van a servir, pero no es un hombre solo. Rara vez se da esos personajes que antes citaba de Hollywood. Señor O'Donnell, eso quería preguntarle. La opinión pública estamos muy contaminados por la imagen del negociador del cine norteamericano. Sí, además tiene sentido porque lo que nos vende la película, igual que determinadas novelas, es acción. Y si te pones a desmenuzar el trabajo de equipo, pues la radio sería otra. Tú estás ahí y detrás de ti, sin duda, y todos somos conscientes, pero al radioyente se le olvida, hay un montón de personas trabajando que hacen posible que tú y yo podamos establecer este diálogo. Correcto. Juan Antonio, siempre da la sensación desde fuera que cuando interviene un negociador siempre suele estar rodeado de una enorme tensión. Este profesional tiene que tener persona fría, en fin, te lo voy a decir en términos muy coloquiales y muy cariñosos. ¿Es más un problema de cojones o es un problema más de control? Pues yo diría que, sin despreciar ninguno de los dos matices que tú has citado, más que nada es la profesionalidad la que te da ese control. Dicho de otro modo, tú lo sabes porque en tu profesión también pasa, el miedo escénico. El miedo escénico arrebata facultades al profesor más experto cuando se pone frente a unas cámaras de televisión o cuando se pone en un estudio de grabación a ser entrevistado. Ese miedo escénico, con el tiempo, pues lo vas perdiendo. Claro, teniendo en cuenta que el grupo nuestro, el de la Policía Española, está considerado líder en Europa y ahora mismo lidera las negociaciones de una red de negociadores que hay en contra el delito, las lidera España de momento, por su experiencia, pues claro, naturalmente que los cojones, como tú decías, y la calma hacen falta, pero que sobre todo hace falta profesionalidad. Juan Antonio, como siempre es un placer tenerte. Gracias y buenas noches. Un placer para mí haber estado con vosotros. Buenas noches. José Manuel, regresando a la historia de Martin Bryan, ¿qué condena le impusieron los jueces? ¿Tuvieron en cuenta su retraso mental? No, en este caso no. Martin fue condenado a 35 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Ya en prisión se intentó suicidar varias veces con cuchillas de afeitar con las que se produjo cortes en los brazos y en la garganta. Actualmente está preso en un centro de salud mental dentro de la penitenciaría de Riston, en Hobart, Australia. Nos trasladamos ahora al año 1980. El siguiente caso que vamos a recordar tiene como protagonista a un hombre mundialmente conocido. Un artista que murió a manos de un fanático. El artista John Lennon. Su asesino, Mark David Chapman.
Eran las 5 de la tarde del 9 de diciembre de 1980. El popular integrante de The Beatles, John Lennon, abandonaba las instalaciones del edificio Dakota en Nueva York. Lo hacía junto a su esposa Yoko Ono. Lo siento, señor. Aún no ha llegado su limusina. No te preocupes, no pasa nada. Llegaremos a tiempo a la fiesta con los ejecutivos. Al músico lo esperaban en el estudio Record Plant para una intensa jornada de grabación. De camino a la limusina, un joven quiso estrechar su mano y pedirle un autógrafo. ¿Tienes un boli? Gracias. Después, John y Yoko se marcharon. A las 11 menos 11 minutos de la noche, la pareja regresó a las inmediaciones del Dakota. Cuando Lennon se disponía a entrar en el edificio, recibió 5 disparos por la espalda. Fallecía minutos después en el hospital. El asesino era aquel muchacho que horas antes le había pedido un autógrafo. Mark David Chapman, un hombre atormentado, víctima de abusos sexuales durante su infancia por parte de su padre. Sus traumas infantiles le llevaron a tener pensamientos suicidas y a escuchar voces en su cabeza, lo que le empujaban a matar. El criminal fue sentenciado a cadena perpetua. Actualmente cumple condena en el condado norteamericano de Wyoming, en el estado de Nueva York. Sus múltiples peticiones de libertad condicional le han sido denegadas, a pesar de que asegura sentirse arrepentido por el asesinato que cometió hace ahora 30 años y que dejó huérfanos a los millones de fans de The Beatles y de John Lennon. José Manuel, hagamos memoria. ¿Cómo se produce el asesinato de Lennon aquel mes de diciembre del año 80? John Lennon había salido esa tarde con su mujer, con Yoko, a realizar unas grabaciones musicales en Record Plant. Precisamente entre los fans que se agolpaban a las puertas del edificio Dakota se encontraba el propio Chapman. Incluso le pidió a Lennon un autógrafo, estrechó su mano y se hizo una foto con él. Cuando John y Yoko regresaron esa noche al hotel, a las 10:49, Chapman esperaba en la penumbra. En el momento en el que el artista pasó delante de él, le disparó 5 veces por la espalda con un revólver del 38 especial. Por desgracia, las balas le afectaron al pulmón y a una importante arteria. Cuando llegó la policía, Mark David Chapman leía en voz alta pasajes de la novela El guardián entre el centeno. Dada la gravedad de las heridas de Lennon, su muerte fue casi inmediata, ¿no? Sí, no se pudo hacer nada por él. El artista falleció en el hospital a las 11:15 de esa misma noche. Mientras tanto, Chapman se entregó sin ofrecer resistencia. Se le notaba muy tranquilo, como si se hubiera quitado un peso de encima. Finalizado el proceso judicial, los jueces lo condenaron a cadena perpetua y todas las peticiones de libertad condicional han sido denegadas hasta el momento. Hace no mucho, además, David Chapman, ahora sí arrepentido, declaraba lo siguiente: siento que ahora, a los 55, tengo una mayor comprensión de lo que es una vida humana. He cambiado mucho, estoy avergonzado, ese es mi primer pensamiento, lamento lo que hice. El siguiente expediente que vamos a recordar esta noche también tiene como víctima a un hombre conocido en los 5 continentes. En este caso, un activista político. Me refiero a Martin Luther King, asesinado a manos de James L. Como cualquier persona, me gustaría vivir una vida larga. La longevidad tiene su lugar. Pero ahora eso no me preocupa. Yo solo quiero hacer la voluntad de Dios. Y me ha permitido subir a la montaña. He mirado
Y he visto la tierra prometida. Puede que no llegue a ella con vosotros, pero quiero que esta noche sepan que nosotros, como personas, llegaremos a la tierra prometida. A las 6 de la tarde del 4 de abril de 1968, el activista político Martin Luther King se asomaba al balcón del motel Lorraine en Memphis para saludar a sus seguidores mientras esperaba la llegada de unos amigos para cenar. Solo un minuto después, la bala de un rifle impactaba contra su cabeza. Lo declararon muerto una hora después. Falleció el hombre que sentó las bases de los derechos civiles de los negros en Estados Unidos. El orador que quiso acabar con la discriminación racial. El político que abogaba por la no violencia y al que otorgaron solo 4 años antes Premio Nobel de la Paz. Su asesino, el delincuente racista James L., se dio a la fuga, pero fue detenido 2 meses después en un aeropuerto de Reino Unido cuando intentaba huir a otro país. Aunque en un primer momento confesó su crimen, después se retractó. Así abrió la puerta a una conspiración que sigue viva en nuestros días y que situaría en el punto de mira a la mafia y al propio gobierno norteamericano. Tesis que apoyaban la esposa y el hijo de Luther King. Es un asunto muy importante, porque hay muchas entidades involucradas y que tienen miedo a que si reabren este caso, podría implicar a un montón de personas, y eso provocaría que los norteamericanos perdieran su confianza y su fe en, tal vez, nuestro sistema político, quizá en nuestro gobierno. A pesar de la hipótesis del complot, James L. fue condenado a 100 años de cárcel. Falleció en prisión el 23 de abril de 1998 por problemas renales y hepáticos, posiblemente por la infección durante una transfusión de sangre. James tenía 70 años y, conspiraciones aparte, pasó a la historia como un asesino, mientras que su víctima, Martin Luther King, lo haría como un héroe universal. El asesinato que vamos a recordar ahora podríamos considerarlo como un crimen racista. El asesino, James L., vivió una juventud repleta de delincuencia y de drogas. Ya de adulto, planeó matar a uno de los hombres más importantes de Estados Unidos a mediados del siglo XX, el activista político Martin Luther King, la persona que sentó las bases de los derechos civiles de los negros. José Manuel, ¿cómo se produjo este crimen? Ocurrió el 4 de abril de 1969. Luther King se encontraba hospedado en el motel Lorraine, en Memphis. Esa tarde se preparaba para salir a cenar con unos amigos, sin sospechar que su asesino lo observaba desde un edificio cercano, con un rifle en la mano. A las 6 de la tarde, y antes de salir a la calle, Martin Luther King se asomó al balcón para saludar a sus seguidores. En ese momento fue abatido de un disparo en la cabeza. Aunque lo trasladaron de urgencia al hospital St. Joseph, fue declarado muerto una hora más tarde. Y como podrás imaginar, la muerte de Luther King causó una conmoción social en todo el país. Bueno, mientras tanto, el asesino lograba huir, ¿no? Sí, James escapó y pasó 2 meses de país en país. Se supone que estuvo en Portugal, en Sudáfrica, en Canadá. Finalmente quiso refugiarse en Reino Unido, pero fue detenido en el aeropuerto por intentar usar un pasaporte falso. Aunque logró evitar la pena de muerte, fue condenado a 99 años de prisión y falleció en la cárcel en el año 1998 por unas complicaciones renales. Bueno, hemos contado más de una vez a lo largo de la temporada que cuando se produce el asesinato de un personaje muy popular, aparecen teorías conspiratorias. En el caso de Martin Luther King,
no hubo excepción, también ocurrió. También se habló bastante de conspiraciones, aunque nunca se pudo comprobar nada, pero existieron evidencias que apuntaban a la implicación del propio gobierno estadounidense y de la mafia, que presuntamente habrían contratado un asesino, quizá el propio James Earl, para matar a Luther King. Pero, como te decía, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos determinó que no había pruebas concluyentes. Llegados a este punto nos preguntamos, ¿qué queda hoy en Estados Unidos, en la América de 2016, de la figura de Martin Luther King? Para esta y otras preguntas tiene respuesta el corresponsal de COPE en Estados Unidos, Juan Fierro. Queda mucho, queda tanto físicamente como también el mensaje de Martin Luther King. Hay cosas muy visibles, por ejemplo, en esta ciudad, en Washington, en el Mall de Washington, que es esa explanada de más de 3 kilómetros que marca la ciudad, que va desde el monumento de Lincoln al Capitolio. En uno de sus lados está el memorial de Martin Luther King. Es quizás el recuerdo más físico a la memoria de Martin Luther King, pero este país está plagado de colegios, de bibliotecas, de centros cívicos, de centros públicos que llevan el nombre de Martin Luther King. Y en Atlanta está también el King Center, que es donde se guarda toda la documentación de Martin Luther King, y es allí donde acuden los estudiosos que quieren seguir estudiando la figura de este hombre ejemplar en la historia de los Estados Unidos. Y luego está todo su legado político y su legado social, muy vivo hoy todavía en los Estados Unidos, un país que sigue arrastrando el tema racial, pero muy a flor de piel. Juan, una pregunta. Más allá de los aspectos físicos de museos, de estatuas, en fin, en memoria de la opinión pública, en el aire norteamericano, ¿qué queda sobre la labor que hizo Martin Luther King? ¿Todavía sigue condicionando su apostolado? Sí, y es la primera figura que salta muchísimas veces a la palestra cuando hay conflictos raciales en este país, que los sigue habiendo. Los últimos años han sido en ese aspecto bastante duros, con muchos enfrentamientos entre la policía y jóvenes de raza negra. Hay un movimiento muy importante ahora mismo en este país que se denomina La vida de los negros, también vale, también sirve, y que lleva las consignas o la filosofía de Martin Luther King muy presente. Ese mensaje, ese legado de coraje, de verdad, de justicia, de igualdad, de reconciliación, de paz, está todavía muy vigente en los Estados Unidos, y la figura de Martin Luther King es una figura a la que recurre desde el presidente Obama hasta cualquier activista en el nivel más bajo a la hora de hablar de estos aspectos. La forma de luchar por los derechos de los negros que tuvo Martin Luther King contrastaba con la de otro personaje de la época, con Malcolm X. ¿Se les considera de alguna forma el bueno y el malo, el hombre de paz y el hombre al que no le frenaba la violencia, es decir, la cara y la cruz? Sí, antagonistas totalmente. Y sin duda, ahora mismo la figura de Martin Luther King está mucho más alta, es mucho más elevada que la que Malcolm X ahora mismo en este país. Predomina sin duda ese mensaje de Martin Luther King sobre el mensaje de Malcolm X. Desde luego, sin duda, ahora mismo Martin Luther King, si me permites el símil, podríamos decir que gana por goleada a Malcolm X. El hecho de que en la Casa Blanca haya un presidente de color y un presidente negro, supongo que también de alguna manera es el resultado de toda la labor de Martin Luther King, ¿no? Sin duda también. Y creo que el propio Martin Luther King estaría más que satisfecho, porque por referencias que dejó escritas, no pensaba que hubiera sido tan pronto la llegada de un presidente negro a la Casa Blanca. Pero bueno, ahí estamos, aunque está acabando ya su segunda legislatura en la Casa Blanca, pero sin duda es un hecho que marca la historia de este país. Juan Fierro es el corresponsal de COPE en los Estados Unidos, concretamente en Washington. Juan, gracias por atendernos y buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches. En esta crónica negra que hoy estamos dedicando a atentados, vamos a hablar de una auténtica masacre ocurrida hace solo 9 años. La masacre de Virginia Tech. Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche. COPE, estar informado. Se trata del peor atentado en una universidad de toda la historia de los Estados Unidos. La masacre de Virginia Tech
ocurrida en el Instituto Politécnico y en la Universidad Estatal de Virginia, el 16 de abril de 2007, se saldó con 33 muertos y 29 heridos. El autor de la matanza fue el estudiante surcoreano Cho Sung-hui, de 23 años. Has violado mi corazón, has destrozado mi alma y has torturado mi conciencia. Me enseñaste a tener una vida patética que ahora se extingue. Gracias a ustedes yo muero como Jesucristo para inspirar a las nuevas generaciones de pobres y débiles. La masacre fue un acto totalmente premeditado. El asesino había comprado 2 semanas antes 2 pistolas semiautomáticas, lo que demuestra la falta de espontaneidad, además del tiempo que tuvo para planear el tiroteo. Todo comenzaba a las 7:15 de la mañana. Con las armas en la mano, se dirigió a la residencia de estudiantes, donde provocó las 2 primeras muertes. Después, vendrían las demás en el departamento de ingeniería. Culminando su plan, se suicidó pegándose un tiro en la cabeza. Aseguran los investigadores que el criminal había sido vejado en numerosas ocasiones por sus compañeros, o que posiblemente fue víctima de abusos sexuales en su infancia, lo que habría provocado una fuerte psicopatía. En todo caso, Cho Sung-hui había estado inmerso en diferentes tratamientos psiquiátricos. Hoy abrimos el expediente de la masacre de Virginia Tech. Los compañeros de estudio de nuestro personaje se burlaban de él por su nacionalidad asiática, por su aspecto oriental y por su pésimo manejo del inglés. Aquello, unido a su autismo, formó un cóctel mortal que le llevó a la venganza. Planeó una terrible matanza en la Universidad de Virginia. ¿Qué hizo este estudiante? Esa matanza se produjo el 16 de abril de 2007. A eso de las 7 de la mañana, Cho Sung-hui se dirigió a la habitación de su exnovia, con la que empezó pagando su rabia. Prácticamente sin mediar palabra, disparó contra ella y contra un estudiante que se acercó alertado por el ruido. Los dos murieron al instante. Después de finalizar este primer acto, se adentró en el edificio de ingeniería. En apenas 10 minutos llegó a disparar 200 veces, matando a 32 personas, entre alumnos y profesores. Rápidamente se dio la voz de alarma por medio de los altavoces, con un mensaje que decía: «Un pistolero anda suelto en el campus. No salgan de los edificios hasta nuevo aviso. Manténganse alejados de todas las ventanas». Cuando la policía llegó, no hizo falta reducir al asesino. Él mismo se había suicidado de un tiro en la cabeza. En una nota enviada previamente a la cadena de televisión NBC decía: «Habéis tenido 100 billones de oportunidades de evitar lo de hoy, pero habéis decidido derramar mi sangre. No tenía que hacer esto. Pude haberme ido, pude haber desaparecido, pero no escaparé más. No es propio de mí. Por mis hermanos y hermanas que ustedes jodieron, lo hice por ellos. Cuando llegó el momento lo hice. Tuve que hacerlo». Supongo que a raíz de esta masacre se pudo saber más de este alumno, ¿no? Pues sí, por ejemplo, se supo que había sido un chico bastante polémico, bastante extravagante. Por ejemplo, Cho Sung-hui firmaba siempre con el seudónimo de Ismail Ax, e incluso llevaba ese nombre tatuado en el brazo con tinta roja. Muchos dijeron que tenía relación con un pasaje del Corán, el libro sagrado del Islam. Por eso hubo quien creyó que la matanza formaba parte de un atentado terrorista islámico, pero las autoridades no encontraron relación alguna. En todo caso, Adolfo, lo más polémico de esta historia es el hecho de que, sin tener permiso de armas, siendo solamente un joven estudiante, Cho Sung-hui pudiera haber comprado las pistolas con las que mató a tantas personas inocentes.
precisamente por ese detalle quisimos ahondar en esa cuestión, la tenencia de armas, para conocer la enorme diferencia que existe entre España y Estados Unidos. Hablamos con Ángel Rivera, capitán de la Guardia Civil y jefe de la Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de Madrid. Ángel, ¿es sencillo para un ciudadano en España obtener un permiso de armas de fuego? Es decir, además de saber su valoración, ¿cuál sería el protocolo a seguir para poder conseguir una? Bueno, pues si es por primera vez, le vamos a examinar. Nos va a tener que acreditar que sabe manejar el arma que quiere utilizar y que conoce la legislación que en España regula la tenencia y uso de armas. Eso cuando lo hace por primera vez. Además, vamos a chequear sus antecedentes penales y policiales, vamos a hacer un examen de su conducta y, por último, nos va a tener que certificar que desde el punto de vista psicofísico no tiene ningún inconveniente. Eso cuando lo hace por primera vez. Luego, cada 5 años, sin tener que volver a examinarse de los conocimientos, porque ya los tiene acreditados, sí vamos a fiscalizar otra vez su conducta y su actitud psicofísica. Capitán, no sé si a nivel estadístico se puede saber, supongo que sí, es decir, que todo aquello que sea a las armas que se ha accedido legalmente, ¿cuántos españoles cuentan con un arma de fuego en sus hogares? Bueno, pues no llegan a los 2 millones. Sobre 1.800.000, 850.000 personas tienen un arma de fuego. Una licencia, más que un arma de fuego, una licencia de armas que les habilita para tener armas. En el 95% de los casos son armas de caza. En el 95% armas de caza. Sí, sí. En España la tenencia y uso, el otorgamiento de licencias de arma corta es muy restrictiva, de ahí que el 95% o solo el 5% del resto de las armas sean distintas de las de caza. Teniendo en cuenta, por tanto, que no es fácil acceder a un arma de fuego, que no sea de caza de forma oficial, de forma legal, ¿se puede hablar de la existencia de algún tipo de mercado negro más o menos establecido? Establecido no, el mercado negro existe, no lo vamos a negar, y lo que ocurre es que las fuentes de las armas, las fuentes donde puede el mercado negro abastecerse, son 3 que ya están muy cercenadas. Una es el robo de las armas legales. Como no hay armas peligrosas legales, pues no se roban armas peligrosas. El mercado da armas de fuego, el mercado negro. Otra es la rehabilitación de armas inutilizadas, que por orden de la Comunidad de la Unión Europea se ha cercenado bastante. Las armas que se inutilizan ya son irrecuperables. Y el otro, que es un mercado más oscuro, es la introducción ilegal, la importación ilegal de armas de otros países. Hay armas en el mercado negro, pero muy pocas. Usted es jefe de un departamento en el que, entendemos, intervienen armas de tenencia ilegal. ¿Es frecuente las intervenciones para resolver situaciones de este tipo? Sí, la reglamentación obliga a que todas las armas que se intervengan en cualquier actuación policial y se pongan a disposición, bien judicial, bien a disposición de la autoridad gubernativa, porque va a sancionar, tienen que ser depositadas en las intervenciones de armas de la Guardia Civil. Entonces nosotros tenemos depositadas todas las armas que están a disposición de esas autoridades. Y en tanto se sustancian los procedimientos, bien judiciales, bien administrativos, y en los que dicen qué se hacen con ellas, ¿no? O bien se incautan y se destruyen, o bien procede la devolución a los legítimos propietarios. Estoy hablando con Ángel Rivera, capitán de la Guardia Civil, jefe de la Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de Madrid. Capitán, ¿a qué tipo de armas sí se puede acceder legalmente con mayor facilidad? Porque incluso un spray de pimienta se puede considerar un arma, ¿no? Sí, las armas están todas reguladas en el reglamento de armas. Ahí hay una categorización que va en función de la peligrosidad de cada arma. En función de esa peligrosidad, de esa categoría, las dificultades para acceder a la licencia son distintas, pero una vez que se cumplen esos requisitos que exige el reglamento y una vez que nosotros hemos chequeado aquellas circunstancias que hablábamos al principio, pues se puede acceder a un arma. Uno de los requisitos también consiste en demostrar para qué quieres el arma. Si te vas a dedicar a la caza, pues nos tienes que justificar que te estás dedicando a la caza. Si eres un deportista, nos tienes que justificar
a través de certificados federativos que te dedicas al deporte. Si eres un coleccionista, también nos tienes que dedicar. Entonces, con carácter general, las armas que hay son de caza, de coleccionistas, para los amantes de los artículos históricos y artísticos, deportivos, y luego las que se dedican a labores de seguridad privada y, bueno, seguridad pública, que ya no son controladas por la intervención de armas. Ya es objetivo de cada uno de los cuerpos policiales y de las Fuerzas Armadas. Una última pregunta. No le hago esta pregunta al capitán de la Guardia Civil, sino al ciudadano Ángel Rivera. ¿Cuántas veces hemos hablado con amigos, tomando un café? Es que tener un arma da la impresión de que al final lo único que puedes conseguir es que te complique la vida. ¿Usted comparte esa idea? Digo para el ciudadano normal, naturalmente no hablo para los profesionales. Yo, como ciudadano, el ciudadano Ángel Rivera, considero que tener un arma es una complicación, porque no solo tengo que saber utilizarla, sino que además es responsabilidad mía guardarla. Tengo que velar por su seguridad para que el arma no termine en determinadas manos peligrosas. Yo ya, como profesional, sí he hablado con personas a las que les han sustraído las armas y tienen un sentimiento de culpa porque no saben dónde termina ese arma después y qué se hace con ese arma. Entonces, como ciudadano, para mí considero que es un estorbo tener armas. Capitán, gracias por atendernos a estas horas. Le mando un abrazo muy fuerte y gracias, muy amable. A ustedes, buenas noches. Unas notas encontradas entre los papeles personales de Cho Sen-hui decían lo siguiente. ¿Saben qué se siente al ser humillado y apaleado en una cruz y dejado de sangrar hasta la muerte por la diversión de ustedes? Nunca han sentido ni una simple onza de dolor en su vida. José Manuel, la próxima semana nos encontramos para seguir repasando alguno de los expedientes de la temporada. Gracias. Estupendo, gracias. Buenas noches.